Vamos a seguir recordándonos esa palabra y voy a estar tocando 6 puntos importantes de un cristiano verdadero o 6 marcas de un cristiano verdadero. Y voy a leer un pasaje. Bendito sea el Señor, que Dios bendiga a cada uno de los presentes que estamos aquí, los que también están allá del otro lado de esas pantallas viendo, escuchando, los que van a escucharnos también. Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer un pasaje allí en Juan, Evangelio Juan, acerca del nacimiento de nuevo. Juan 3 al 6. Voy a leer ese pasaje y de ahí vamos a estar recorriendo más versículos bíblicos para poder respaldar lo que vamos a hablar, lo que Dios dice en su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondiendo, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Podemos ver que para ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Primer lugar donde Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es por eso que una persona, hermanos, que no ha nacido de nuevo, no tiene deseo de apartarse del pecado. Le da igual vivir en el pecado, caminar en el pecado, andar en la mentira. No se duele cuando hace estas cosas. Para él es un hábito diario. Es una costumbre. Pero para aquella persona que ha nacido de nuevo, esto le duele. Entonces Nicodemo siguió conversando con Jesucristo y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso, le preguntas, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y para eso Jesucristo, cuando habla de estas cosas del agua y del Espíritu, la palabra del Señor nos dicen claramente cuál es el agua y cuál es el Espíritu. Jesús explica todo esto, ¿verdad? Nosotros que hemos leído, dice la Biblia, que las palabras, Jesús dice en Juan 7:17, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenemos también otro pasaje en Santiago que dice que nosotros somos nacidos no de simiente corruptible. Pedro también habla de lo mismo. Y tenemos Efesios que nos habla de lo mismo, nacer por la palabra de Cristo. Por eso es necesario que cuando escuchemos la palabra nosotros pongamos mucha atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso vamos a ver un punto, el punto número 1, que lo que la Escritura dice, lo que la Escritura narra. Primeramente, el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios, pero el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primer lugar, para que cuando una persona ya nació de nuevo,
esto lo lleva a no practicar el pecado, a apartarse del pecado, porque ya no se gobierna él, sino la simiente que ha sido engendrada en esa persona. Y dice la palabra de Dios que somos engendrados no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de verdad que vive y permanece para siempre. Entonces, el que ha nacido de nuevo tiene una seguridad eterna. Tiene una certeza de que si muere, va con Cristo. Entonces, punto número uno, o más decir, marca número uno es no practica el pecado. Primera de Juan 3:9 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En primer lugar, aquí podemos ver que el apóstol Juan, está escribiendo que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esta persona vive peleando contra el pecado diariamente porque no quiere ofender a aquel que lo ha rescatado, aquel que lo ha desatado, aquel que lo ha libertado del pecado. Dice, no practica el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha sido engendrado por Dios, que ha sido llamado por Dios, que ha sido santificado por Dios, no practica el pecado. Entonces, vive una vida de lucha cada día contra el pecado. Vive una vida siempre con el anhelo de ser grato y agradable delante de Dios. Porque la simiente de Dios ya está en él. Y dice la palabra, dice en 1 Juan 5:18 también, dice que Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, habitualmente no practica el pecado. No tiene una licencia para pecar o para decir, bueno, yo ya fui perdonado, yo tengo salvación, yo puedo hacer lo que se me venga en gana. No tiene esa licencia, sino que tiene la licencia de la gracia que lo hace apartarse del pecado, que lo hace trabajar en la justicia, en la verdad y en la santidad. Es la licencia, esa es la gracia, es la licencia que nos hace trabajar. Es la licencia que nos permite apartarnos del pecado. Esa es la gracia. Que ahora nosotros, libertados del pecado, podemos pelear en contra del pecado, en contra de las inclinaciones que nosotros tenemos, que nuestra carne tiene, porque la carne es la que tiene la inclinación, pero nosotros tenemos un espíritu por el cual nosotros debemos de guiarnos. Ese espíritu debe guiarnos a toda verdad y a toda justicia, todo lo puro, todo lo perfecto, todo lo santo, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en ella, en eso hay que pensar, no en los deseos de nuestra carne, no en los pensamientos de nuestro corazón, porque nuestro corazón es malo, es engañoso y se equivoca. Pero su palabra es perfecta. Su palabra, dice la Biblia, que es como ese oro pasado por fuego, probada, ¿verdad? Limpia y la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, no practique el pecado, lucha contra el pecado. Ahora tiene esa lucha, la carne con el espíritu, pero vence. ¿Por qué? Porque pasa siempre llenándose y comiendo lo espiritual para poder alimentar al espíritu y que el espíritu pueda vencer a los deseos de la carne. Entonces, un verdadero cristiano odia el pecado, odia lo que Dios odia, huye del pecado, lucha contra el pecado, lo considera su mayor calamidad, siente la carga de su presencia, sufre cuando cae o cuando tropieza. Sufre
pero se levanta. ¿Por qué? Porque Dios lo restaura, Dios lo levanta, Dios le da fuerzas para que pueda venir arrepentido y comenzar de nuevo. El pecado ya no le place, ya no se siente bien. Si ha cometido un pecado, siempre el Espíritu lo va a redarguir y lo va a traer humillado delante de Dios a pedirle perdón. Porque abogado tenemos, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Entonces, el deseo no es pecar, el deseo es apartarse del pecado. Ese es el anhelo del que ya nació de nuevo, del que ya tiene a Cristo, del que tiene salvación. Entonces, esta persona sigue peleando cada día. Sin embargo, no puede eliminar el pecado o la presencia del pecado de sí. ¿Por qué? Porque está en la carne. Pablo lo dice en Romanos 7, 17, si no me equivoco. Allí lo dice Pablo claramente, dice que él quiere hacer lo bueno, pero la carne, hay en la carne eso que está en él. ¿Cuál? El pecado. El pecado que mora en mí, dice, que mora en mí. Entonces, nosotros no estamos exentos del pecado porque el pecado mora en nosotros. Entonces, pero ya no hacemos conforme a los deseos del pecado. Cuando viene el deseo de la carne, es el deseo del pecado, porque el pecado está en la carne. Entonces, cuando está el pecado en la carne, ya el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, no quiere hacer sus deseos, porque sabe que sus deseos son malvados y no son buenos. Él también reconoce que no es una persona buena y sabe también que no es suficientemente alguien que ha nacido de nuevo. No es porque pertenezca o porque digan, soy miembro de una iglesia, supongo que soy cristiano, porque muchos y miles de personas, de cristianos, dicen estas cosas. Bueno, yo creo que soy cristiano, yo creo que ya nací de nuevo porque me bauticé. Yo creo que ya nací de nuevo porque levanté mi mano cuando el pastor predicó y dijo que si alguien quería recibir a Cristo, yo levanté mi mano. Esto no es esto, sino que es algo, un estilo de vida que la gente vive cuando ya ha nacido de nuevo. Se aparta del pecado no por ganarse el favor, sino porque ya ha recibido el favor de la gracia salvadora del Señor. Ya ha recibido el perdón de pecados, ya ha recibido la salvación y la vida eterna entregada por Cristo gratuitamente, y por eso Él quiere hacer las cosas que Cristo le llama a hacer. Quiere ser obediente, quiere ser imitador de Él, quiere llegar a la estatura de Cristo porque ya sabe lo que Dios está pidiendo a cada uno de los que ya han nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo, ¿cuál es el llamado? Hasta que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la medida de fe, hasta la estatura de un varón perfecto. Ese es el llamado del que ya ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede ni siquiera dejar la fornicación. No puede ni siquiera dejar la mentira. No puede ni siquiera dejar, hermanos, el chisme, ¿sí o no? Hay cosas tan fáciles y sencillas a la vista humana que no puede dejar esas cosas porque está aferrado a su deseo, a su pasión, a su deseo carnal y quiere hacer las cosas a como dé lugar porque ama esas cosas. Mientras que el que ya nació de nuevo ama a Cristo y quiere ser como Cristo. Quiere vivir como Cristo también. Bendito sea el Señor. Y tampoco el que ya nació de nuevo no puede decir, bueno, ya estoy libre de pecado, ya estoy exento de pecado. No, porque como dijimos, Romanos 7:17 dice que el pecado mora en mí. El pecado mora, porque si dijese que no tuviera pecado ya, entonces estaría siendo un mentiroso, según lo que dice 1 de Juan 1:8.
Primera de Juan 1:8 nos da una especificación. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una persona que ha nacido del Espíritu, que ha nacido del agua y del Espíritu, sabe que el pecado mora en su carne. Y sabe que los deseos de su carne, él no tiene que hacerlos para que no practique el pecado. La ira, ¿de dónde viene? ¿De nuestro deseo? ¿Sí o no? Los celos, las envidias, las calumnias, ¿de dónde salen? De nosotros, no salen de otra cosa, no vienen de la palabra de Dios. Por eso el cristiano que ha nacido de nuevo quiere llenarse de la palabra para que esta palabra, en los momentos críticos, cuando venga el pensamiento propio humano, la palabra del Señor venga a aplacar esos pensamientos, venga a ponerlos en su lugar. Como Pablo siempre decía, todo lo puedo en Cristo. En Cristo hay victoria. En Cristo sí podemos vencer todos nuestros malvados deseos y pensamientos que vienen. Porque a veces el corazón, como quiere levantarse con egocentrismo, ¿verdad? Quiere sentirse grande, quiere sentirse poderoso, quiere sentirse altivo, ¿verdad? Y eso cada quien lo ha percibido de alguna manera. En algún tiempo lo hemos sentido. ¿Y qué hacemos entonces? Venimos y le decimos, Señor, ayúdame para que estos malvados deseos que quieren salir de mí no salgan. ¿Por qué? Porque sé, Señor amado, que tú quieres hombres y mujeres con un corazón constricto y humillado. Porque es el que se exalta, Dios lo humilla. ¿Sabe? El que ha nacido de nuevo sabe eso. Y por eso siempre pone primero la palabra de Dios y no su ego, sus sentimientos de egocentrismo. Porque son sentimientos que llegan, ¿verdad? Porque no es que seamos grandes, sino que la gente quiere sentirse. El corazón quiere hacerse sentir grande. Porque nada somos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando viene eso que dice la palabra, que nada somos, entonces nuestro ego queda por el suelo. Queda untado, queda tirado. ¿Por qué? Porque Dios nos dice la verdad, ¿verdad? Dios nos dice la verdad, nada somos. Por eso dice, cada uno mírense a los demás como superiores a él mismo, siempre. Entonces, no puede evitar tener los malos pensamientos, no puede evitar estas cosas. Vienen, los malvados pensamientos van a venir. Entonces, evitar tener los malos pensamientos no se puede. Pero sí puede evitar hacerlos. Evitar que salga el fruto del pensamiento. Puede, ¿por qué? Porque en Cristo, con Cristo, todo es posible. Porque tenemos que tener morando con nosotros la palabra de Dios. Y el que nació de nuevo ya tiene la palabra, ¿verdad? Por eso dice Pablo que la palabra de Cristo, ¿qué dice? More, ¿cómo? En abundancia en vuestros corazones. Y de ahí dice Pedro, si estas palabras, si estas cosas abundan en vosotros, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. Entonces, el que ha nacido de nuevo va a llevar frutos de justicia. No para ganarse salvación, sino de la justicia que Cristo ya hizo y ha hecho en nosotros. Entonces, no puede evitar esos malos pensamientos. No puede evitarlos porque van a llegar. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en este cuerpo lleno de defectos. El cuerpo no es perfecto, sino que está lleno de pecado, ¿verdad? Lleno de malos deseos, lleno de malos pensamientos. Entonces, nosotros, el que ha nacido de nuevo sabe estas cosas. Él sabe que en muchas cosas podemos ofender. Sea de palabra o de una mirada, vamos a ofender. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrepentirnos de estas cosas. Vamos a tratar de la mejor manera de apartarnos, como dice Santiago 3:2. En Santiago 3:2 dice de esta manera: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz
también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, por eso nosotros podemos decir con certeza delante de Dios que estas cosas le ocasionan dolor y pena a cada uno de nosotros. Nos avergüenza cuando llegan estos deseos, ¿verdad? Entonces, por eso nos humillamos, porque nos da vergüenza estas cosas. A veces quisiéramos ya no estar en este cuerpo, como Pablo dice, ¿verdad? No quisiera estar en el cuerpo ya, ¿verdad? Sino que quisiera estar con Cristo. Pero vamos a estar aquí en este cuerpo ¿hasta qué? Hasta que Dios diga. No cuando nosotros queramos. Nosotros solamente debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Segundo lugar, cree en Cristo. Este es el segundo punto. Como Juan escribe de la siguiente manera en Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que... Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice Juan, que es nacido de Dios. Un hombre que ya nació de nuevo, que ha sido convertido, que cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma, sus pecados, que Él es la persona divina designada por Dios el Padre para dicho propósito, para redimirnos, para darnos salvación y vida eterna. Sabemos que Cristo es la persona que Dios ha enviado para que pongamos nuestra confianza en Él. Confiemos en Él, no en nosotros mismos. Porque en sí mismo no encuentra valor alguno. Porque la palabra del Señor nos recalca y nos recuerda una y otra vez. Desde el Génesis dice, pues polvo eres y al polvo volverás. De ahí Pedro, Santiago nos menciona que somos. Somos como la hierba, somos como la neblina, no somos nada. Entonces no podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos. Tenemos que tener nuestra confianza plena en Cristo. Que todos nuestros pecados nos han sido perdonados porque hemos confiado en Él. Porque Él llevó en la cruz del Calvario los pecados que nosotros debíamos de pagar, pero Él fue a pagarlos por nosotros. Entonces, debemos de aceptar esa muerte completa. Cristo murió, resucitó al tercer día, dando Dios aprobación de que recibía el pago por nuestros pecados. Cuando Jesús resucita, ¿qué está diciendo el Padre? Aprobado. Recibo el pago por los pecados de aquellos que creen y confían en ti. Entonces, el que ha nacido de nuevo sabe estas cosas y las acepta y confía plenamente en Cristo. Amén. Van a venir temores, miedos, sí, pueden venir. Dudas. Inclusive pueden venir, hermanos, a veces sentimientos como que si no tuviera fe la persona. Va a venir esas cosas, ¿sí o no? A veces siente que sus oraciones tal vez no son escuchadas. ¿Y será que estoy orando de la manera correcta? Y puede hacerse estas preguntas la persona, aún que ya ha nacido nuevo, puede hacer estas preguntas. ¿Y sabe para qué son estas preguntas que llegan? Para que nos acerquemos más a Él. Esto nos lleva a acercarnos más a Él. Al que ha nacido de nuevo lo lleva a acercarse. Pero el que no ha nacido de nuevo, ¿qué lo lleva? Se corre. Dice, Dios no me oye. Pero el que ha nacido de nuevo confía porque cree en su palabra. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho y sabemos que Él nos oye. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Entonces, van a venir cosas, pensamientos que pueden llegar o dudas en nosotros. Pero cuando venimos y su palabra nos recuerda
entonces las dudas se van. Las dudas ya no son dudas. ¿Por qué? Dios dice esto. Mis sentimientos, porque a veces uno quiere poner en lo que uno siente, la emoción. Pero esto no es de emociones, sino en las promesas. Y yo estoy con vosotros. Es una promesa. Los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, creemos en esa promesa. Porque donde estén dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, creemos esa promesa. Pero el que no ha nacido de nuevo no cree en esa promesa y se va corriendo. Quiere estar donde está la multitud, porque pasa desapercibido. Pero aquel es palabra de Dios, dice: Dios me ama. ¿Por qué? Porque me habla. Dios no quiere que me descarrile, porque Dios al hijo que ama lo corrige, lo disciplina. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto, hermanos, a pasar por tristezas y por soledad también? Porque así como Cristo dijo, Él dijo: los que creen en mi nombre serán aborrecidos, serán despreciados. Si el mundo los desprecia, a mí, conmigo lo han hecho primero. ¿Sí o no? El que ha nacido nuevo sabe estas cosas y no tiene miedo al desprecio, porque sabe que aquel rey lo despreciaron. Al que está sentado en el trono también lo despreciaron. Y Él nos lo dijo a nosotros para que cuando suceda no nos sorprenda. ¿Sí o no? Tercer punto, hace justicia. En este tercer lugar, Juan escribe de esta manera: todo el que hace justicia. Primera de Juan 2:29. Dice: sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? Es nacido de Él. El hombre que ha nacido de nuevo, o sea, regenerado, nueva creación, ¿verdad? Lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, nueva criatura, ¿verdad? Pablo lo dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El hombre que ha nacido de nuevo, entonces, es un hombre regenerado, es un hombre santo. Es un hombre santo no por lo que él hace, por su justicia, no, sino porque Cristo lo ha declarado, porque Dios lo ha declarado santo delante, porque ha creído en Cristo. Ha creído en el unigénito y busca vivir la vida concorde o de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacer las cosas que Dios le pide para agradarle y evitar aquellas que Dios también aborrece. Amén. Ese es el que ha nacido de nuevo. Cuando la persona nace un deseo de aborrecer las cosas que Dios aborrece en su palabra. Entonces, se aparta del mundo, no para ganarse el favor de Dios, sino porque Dios aborrece esas cosas. Entonces la persona no ama esas cosas, como Él dice en su palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, ¿qué dice? No ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo. El amor del Padre, y sabemos cuál es el amor del Padre. Cristo no está en él. Bendito sea el Señor. Entonces busca vivir una vida agradable, una vida evitando siempre hacer o ofender a Dios con lo que hace. Siempre desea mirar continuamente a Cristo. Quiere siempre mirar a Cristo como el ejemplo a seguir. Porque no hay otro ejemplo que podamos tomar. Cristo, Jesús, es el mayor ejemplo a seguir que nosotros tenemos como Salvador, como nuestro Señor, como nuestro amo que nos manda y como nuestro amigo que Él dice que ya no llamará discípulos, sino que amigos nos llamará. Si Él nos llama amigos, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha enseñado todas las cosas, porque dice que el amigo sí sabe las cosas de su Señor, pero el
El siervo no. Entonces, por eso dice, les voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque les voy a hacer a saber todas las cosas. Ustedes las van a saber para que ustedes puedan hacerlas. Amén. Para que ustedes puedan obedecer lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, hermanos, aquel que ha nacido de nuevo aborrece todo aquello que Dios le pide que aborrezca. Y siempre viendo a Cristo siempre como el ejemplo, siempre sabe que no es perfecto, pero busca esa perfección. Busca cada día perfeccionarse cada día y sabe dónde buscar la perfección. Sabe que la perfección se encuentra no en sus pensamientos, no en su corazón, sino en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Porque la palabra de Dios es la que nos purifica. Porque la palabra de Dios es la que nos hace apartarnos del pecado. Bendito sea el Señor. Aleluya. No encuentra ningún valor en sí mismo, pero tiene plena confianza en Cristo Jesús, que todas las cosas con Cristo son posibles. Con Cristo todo se puede, porque Jesucristo dice que sin mí absolutamente nada pueden hacer. Bendito sea el Señor. Cuarto lugar, ama a otros cristianos. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, una persona, un cristiano, un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, tiene un amor especial para todos los discípulos o los hermanos verdaderos de Cristo. Ama a todo ser humano con gran amor general, pero tiene un amor especial para quienes comparten su fe en Cristo. Amén. No se siente cómodo cuando está con una persona que no comparte su fe igual, que contradice cada conversación que él hace. No se siente cómodo, pero se siente cómodo con los hermanos verdaderos que pueden durar horas y horas hablando de las grandiosas riquezas que nos ha dado Cristo. Amén, aleluya. Pueden conversar y pueden pasar tiempos, horas y horas hablando de todas las maravillas que Dios ha hecho para darnos vida eterna. Pero no se siente cómodo con aquellas personas que vienen, que dicen que son cristianas, pero no están de acuerdo con la palabra de Dios. No tienen ni siquiera una grisma de poder conversar de las Escrituras, porque no han nacido, aunque digan que son cristianas. Aunque digan que son cristianas. Entonces, ama a todo ser humano, no los aborrece, no los desecha. Quisieran que estuvieran en Cristo también. El deseo es que vengan a Cristo. Entonces los ama. Siempre el que ha nacido de nuevo también considera a todos como miembros, a todos los hermanos en la fe como miembros de una sola familia, que el Padre es Dios el Padre, como dice la palabra. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sabe que son compañeros suyos de batalla, como dijo Pablo, ¿verdad? Somos de una sola milicia, somos de un solo batallón y luchamos contra el mismo enemigo, que es el diablo, el pecado, el mundo y la carne, ¿verdad? Contra ese enemigo. Entonces, sabemos que los demás cristianos son nuestros compañeros, que vamos caminando, que vamos marchando por un mismo camino. Y nos comprendemos unos a otros las luchas que tenemos. Cada quien tiene luchas diferentes, pero saben y oran unos por otros también. Como dice la palabra. Se animan unos con otros también. Se reprenden unos con otros. Porque saben que somos hijos e hijas de Dios también. Amén. Punto número 5. Dice la palabra que el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Primera de Juan
5:4. Dice, es el quinto. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, no aquel que dice que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Pero no ha nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La confianza que tenemos en Él. Eso es lo que ha vencido al mundo. Entonces, un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura en Cristo, vence al mundo. Vence al mundo. ¿Por qué? Él no se deja llevar por lo que la gente dice. Si es bueno o es malo, la gente a todas las cosas quiere ponerle bueno o malo, ¿verdad? Él siempre hace distinción de estas cosas, que son buenas o son malas, por la palabra de Dios. No por los argumentos que la gente o por la opinión que el mundo le da para medir el bien y el mal. Porque el mundo tiene su forma para medir el bien o el mal, ¿verdad? Hay mentiras que dicen que no son mentiras, ¿verdad? ¿Sí o no? El mundo mide así, ¿verdad? Es una mentirita chiquita. Pero el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, mentira es mentira y pecado es pecado. Aunque quede mal con las personas, Él va a decir la verdad. No va a andar con mentiritas pequeñas. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Porque puede vencer al mundo y no se deja llevar por lo que la gente dice o cómo mide la gente el pecado. Porque el pecado en el mundo la gente lo mide de una manera diferente como la mide la Biblia, ¿verdad? Entonces no teme ir en contra del estilo y pensamientos, ideas y costumbres del mundo. Lo que los hombres mundanos, impíos digan, piensen, no le preocupa a él. A él le preocupa lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Él vence. Vence a ese amor que la carne tiene al mundo. Porque el amor del Padre está en él. Por eso puede vencer. Porque ya no ama este mundo, ¿verdad? Porque al que ama este mundo dice que el amor del Padre no está en él. Pero el que vence al mundo es porque el amor del Padre está en él. Porque ya no encuentra placer. Ya no es placentero caminar haciendo las cosas que el mundo hace también. Ya para él no tiene placer estas cosas, sino que se complace en obedecer la palabra de Dios. Siente felicidad, siente deleite, caminar en su ley, caminar en sus mandamientos, porque sus mandamientos ya no son gravosos. Y son los puntos importantes de una persona que ha nacido de nuevo. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, no solamente por tener teología en la cabeza, sino para que en el momento de aplicarla pueda ponerla en práctica. Amén. Para eso se llena. Para el momento de utilizarla está, como dice, con esa armadura, vestidos pues de toda armadura de Dios, para que cuando venga ese día, cuando venga ese momento, podamos nosotros tomar el escudo, tomar toda la armadura de Dios para poder soportar los dardos de fuego del maligno. Entonces, un cristiano que ha nacido de nuevo se deleita en la ley del Señor de día y de noche, para que cuando le toca utilizar la armadura de Dios pueda utilizarla. Pueda apartarse y pueda vencer al maligno. ¿Por qué? ¿Qué ha vencido al maligno? Nuestra fe. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. Porque Cristo lo venció también en la cruz del Calvario. Nosotros con Cristo somos más que vencedores. Lo dice la palabra. Entonces, para Él, muchas personas lo van a ver mal. ¿Por qué? Por su comportamiento. La gente va a decir, este ya no socializa ya. Este ya no concuerda conmigo. ¿Por qué? Porque no hace las cosas que hacen ellos. Para este todo es pecado, mira. Así va a decir la gente. Todo mira mal este.
o esta. Lo que es pecado no es un chiste para nosotros. El mundo se puede burlar del pecado y chistear con el pecado, pero el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, no se une al mundo. No se une porque ama alabar a Dios. Y a Dios se alaba no cantándole alabanzas, sino presentando su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como dice Romanos 12:1, ¿verdad? En adelante, ¿verdad? Teme más ofender a Dios a que los hombres se ofendan con Él. No le importa que lo culpen o que lo desechen. Su principal objetivo siempre es agradar a Dios antes que a los hombres. Así es, amén. Séptimo, se mantiene puro. Séptimo punto, se mantiene puro. Este sexto lugar, Juan describe de esta manera. 5:18, Primera de Juan y Primera de Juan 3:3. Dice 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ya la decisión es propia porque Cristo está en Él. ¿Sí o no? Ya nadie lo obliga, ¿verdad? La decisión es propia de apartarse del pecado porque Cristo está en Él y Cristo está gobernándolo a Él. Entonces ya puede tomar decisiones propiamente porque hay alguien que lo está gobernando. Alguien que por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Busca, el cristiano nacido de nuevo, busca estas cosas, ser llenos del Espíritu para ser dominados por el Espíritu, para ser guiados ya voluntariamente. Por eso dice, 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque el que lo ha llamado es santo, es puro, es perfecto, y también le ha dicho a él buscar la paz y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendito sea Dios. Primera de Juan 5:18, ahí también, en esa misma epístola, dice 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí ve? ¿Quién es el que está actuando? Cristo está actuando en la persona, pero parece que la persona tomara decisiones propias ya de apartarse del pecado, pero es Cristo que está gobernando su vida. Cristo está guardando su vida. Cristo está allí ayudándole porque sabe que ese hombre carnal que está allí, si solamente fuera carne, no pudiera hacer nada. Estuviera atrapado, pero como Cristo ha hecho morar su espíritu en nosotros, y ese espíritu es el que nos lleva a toda verdad, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y esta persona que ha nacido de nuevo también, siempre, por eso siempre pasa meditando en su palabra, para que ningún punto se le escape, para que ningún punto venga a ser, como dijo Santiago, oidores olvidadizos. Porque esto pasa cuando la gente lee la palabra y luego pasan años, no abren la Biblia, se les olvida, ¿verdad? Se olvida. Entonces, dice, segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un hombre que ha nacido de nuevo, un hombre que ha nacido es cuidadoso de su propia alma. Se cuida espiritualmente, así como cuida su cuerpo físico, cuida también el alma, el bienestar del alma. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. No solo intenta evitar el pecado, sino que también todo aquello que lo pueda conducir al pecado.
Por eso dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Es cuidadoso respecto a quienes lo acompañan a su alrededor. Él sabe que la comunicación perversa, como leímos ayer, ¿verdad? En Corintios 15, ¿verdad? 33, 32 y 33 parece. Podemos ver que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. Entonces, es cuidadoso de todo esto. Corrompe el corazón, corrompe todo aquello y nos lleva a la maldad, a ser atraídos, a ser seducidos por todas estas cosas. Entonces, es cuidadoso sobre cómo emplea su tiempo principal, cómo usa su tiempo también. Es cuidadoso de todas estas cosas. Porque el que ha nacido de nuevo aparta los tiempos. Dice, bueno, a tales horas voy a hacer tales cosas. 10 minutitos que lea la Biblia y luego como, ¿verdad? El que ha nacido de nuevo tiene estas cosas primordiales. Bueno, voy a hacer esto primero, después hago lo. Si no me queda tiempo para lo demás, pues ni modo. Pero vamos a hacer estas cosas primero. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sed. Quiere saciar también su espíritu. Quiere saciar su alma. Entonces, él desea vivir como un soldado puesto en la guerra. Como un soldado en un país enemigo, extranjero, que no está durmiendo, ¿verdad? Cuando está en un país enemigo, está siempre alerta. Está continuando alerta. Como dice Pedro, estad pues vosotros alertas, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar, en el cual vosotros resistidle, ¿cómo? En la fe. En la fe. Entonces debemos de ser nosotros, el que ha nacido de nuevo es diligente, siendo un hombre de oración, siendo un hombre de lectura, una mujer de lectura y una mujer ferviente, llenándose para ser más humildes cada día y depender de Cristo. Entonces, ¿qué diría de nosotros Cristo? Si a nosotros nos preguntáramos con estos puntos que hemos visto, ¿ya hemos nacido de nuevo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si nos preguntara el apóstol Juan, porque él es el que más habla, el que es nacido de Dios, ¿verdad? Hace estas cosas, no hace estas otras. Entonces, aquí hay que examinarnos a nosotros mismos. La palabra siempre nos hace examinarnos cómo estamos viendo y si no estamos haciendo estas cosas